Vale. Buenos días. Esta es una clase de Física y Química, cuarto de SOA. Hoy es 15 de septiembre de 2020 y son, fíjate, ya las 12 menos cuarto. Madre mía, ¿qué hora llevamos? Bueno, os vamos a empezar ya. El otro día os estuve contando un poco generalidades de cómo vamos a organizarnos. Os voy a enseñar lo que vamos a ver en el primer tema. Os lo voy a enseñar, os lo pasaré por escrito todo esto, pero no me ha dado tiempo a organizarlo todavía. Estamos con la programación, etcétera, etcétera. Esto lo tendréis, pero os lo voy a enseñar por lo menos para que lo veáis. Tabla cuarto de la ESO, Física y Química. Esta es la tabla vuestra. Voy a, cuando se abra, compartir con vuestros compañeros, por si se conecta alguno, que lo vea. Vamos a encender el altavoz, suena muy curioso. Ya se ha encendido. Y si habla alguno de vuestros compañeros, le oiremos por aquí, espero. No hay nadie conectado, pero una pestaña de Chrome, vamos a compartir esta pestaña. Vale, ellos ahora mismo tienen que ver esto. Bien, esto es el currículo, el decreto de currículo que os decía el otro día, donde están los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido repartir esos contenidos en 12 unidades didácticas. Vamos a ver este curso. Cuando se abra. Son 12 unidades didácticas, significa que tenemos que ver cada evaluación 4 unidades didácticas. La primera es una unidad de introducción, donde vamos a hablar de pues la ciencia, hechos históricos relevantes en los que ha sido definitiva la colaboración de científicos, argumenta con espíritu crítico el grado de rigor científico de un artículo o una noticia, analizando el método de trabajo, identificando las características del método científico, distingue entre hipótesis, leyes y teorías y explica el proceso de corroboración de hipótesis y lo dotan de valor científico, identifica la magnitud escalar o vectorial, describe los elementos que definen esta última, comprueba la homogeneidad de una fórmula aplicando la ecuación de dimensiones de los dos miembros, calcula e interpreta error absoluto, error relativo, expresa correctamente partiendo en conjunto de valores resultantes la media de una misma magnitud. Es decir, son contenidos bastante genéricos, bastante generales, que luego los vamos a utilizar a lo largo del curso. Y ya a continuación nos vamos a meter directamente ya en el tema 2. Otros años, no sé si habéis empezado por física o por química, vamos a empezar por química. Es decir, vamos a empezar la asignatura por la química. El tema 2 se refiere a la materia, diferentes modelos atómicos, etcétera, etcétera, configuraciones electrónicas, metales, no metales, escribir nombre y símbolo de elementos, muy básico, muy sencillote. El tema 3 habla de enlace químico, la regla del octeto, formación de... vamos a ver formulación, vamos a repasar los compuestos binarios, que ya lo visteis el año pasado, pero vamos a ver compuestos ternarios, ¿vale? Diferentes tipos de enlace, formulación con las reglas de la UPAC, importancia de las fuerzas intermoleculares, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hablaremos algo de química orgánica, la química del carbono, conceptos básicos de formulación de química orgánica, nada complicado, ¿vale? Y entonces habremos terminado el bloque 2, que es la materia. El bloque 3 es los cambios, donde hablaremos de reacciones químicas, ajuste de reacciones químicas, algunos cálculos estequiométricos muy básicos, etcétera, y un tema donde vamos a hablar de ácidos y bases. Y luego ya nos metemos con física, es decir, los 6 primeros temas son de química, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 son de física. Hay 6 de química, bueno, uno genérico, 5 de química, 6 de física. Esto significa que a mediados de enero, aproximadamente febrero, tenemos que haber terminado la química, ¿vale? Y entonces nos meteremos con la física. Perdón un segundo, mira, ya tenemos varios compañeros que se han unido. Buenos días a todos. Ahora que ya estamos varios compañeros unidos, vamos a dejar de presentar y vamos a pasar lista, porque hay que pasar lista, aunque estés online. Debéis estar online. Por lo menos esas son las instrucciones que me han dado a mí. Entonces, vamos a ver quiénes estáis, quiénes no están. Conforme pase lista, por favor, decís algo. Los que están aquí en el aula ya he pasado lista, ya sé que están todos, pero me faltan los que no están en el aula. Por ejemplo, Lorena Anduaga, ¿estás? Lorena Anduaga no está. Vale, Miriam Bejarano está aquí. Lucía Berruti
¿Estás? Pues ahora, Lorena Anduaga se acaba de unir. Por lo cual, Lorena Anduaga se acaba de unir. Lucía, no sé si me oís todos o no me oís. Lucía Berruti, ¿estás? Sí está, pues la estoy viendo aquí, pero no contesta. Vale. Caroline está aquí. Adrián Canorea, ¿estás por ahí? Profe, yo Sí estoy. está. No te oigo, Adrián. No puedo hablar más alto, yo creo. No puede estar mucho tiempo. No, se acaba de apagar. A ver si es que el volumen está muy bajo. ¿Dónde está? El volumen está a tope. VGA display, sonido. Ah, me cachis. Vale. No. No estaba conectado. Espera. Speakers. Vale. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí que os oigo, o debería oíros. Vale, estábamos con Adrián Canorea. ¿Estás por ahí o no? Que no te Sí, veo. sí, estoy, profe. Está, vale, ya sí que te he oído. Madre mía, qué rollo es este, Dios, que mal funciona, por favor. Adrián Canorea, Víctor, si está. Jara, Chis, ¿estás? Sí. Gracias. Carla Domínguez, es que no os veo a todos, entonces. Ah, bueno, perdona, estás aquí. Qué tontería, madre, no me acuerdo. Alex y Paul, ¿estáis? Aquí. Paul está, y Alex también, ya os veo a los dos, ¿vale? Hugo Laera, no está. Hugo Laera no está ni allí ni aquí. Pues nada. Alejandra, Adriana, estás aquí. Jimena. Profe, una cosa. ¿Perdón? Que Lucía Berruti no tiene micro. Lucía Berruti no tiene el micro, vale, pero ya la he visto que está, o sea, no te preocupes. Gracias de todas maneras. Estaba con Jimena, que veo que está también. Si os veo aquí. Lo que pasa es que si tenéis webcam y activáis la webcam, os veo las caras. Bueno, Jimena también está, Marcos está aquí, Daniel Melero. Perdón. Daniel Melero ha dicho que sí, pero no lo he visto. Creo que has dicho que sí, ¿verdad? Sí. Sí, ahora ya le Sí, veo. estoy. Madre mía, Daniel también está. María está aquí. David Mora. Sí, estoy, sí. Vale, gracias. Candela está por aquí. Diego Pérez. Diego. Profe, que a Diego no le carga. Está intentando meterse, pero no le carga. Madre mía. Menos mal que estamos grabando la clase, porque esto va a ser un desastre. Diego Ramos, Pablo Ramos está. Alonso también está por aquí. Lorena Serrano, ¿estás? Sí, veo que estás ahí. Buenos días, aquí. Buenos días, Lorena. Y Irene también está, que ya está. Bueno, pues estamos prácticamente todos y alguien que tiene algún problema de conexión. Vale. Estaba compartiendo o voy a compartir con vosotros esta pestaña para ver lo que vamos a ir viendo. ¿Vale? Hemos dicho, el primer tema es muy genérico, muy general, magnitudes, unidades, etcétera, etcétera, etcétera. Hechos históricos relevantes en lo que ha sido definitiva la colaboración de científicos y científicas de diferentes áreas del conocimiento, tal. En la medida de lo posible, todas estas cosas que son como muy genéricas y tal, yo pues soy partidario de mandaros algún trabajo y evaluarlo, sí. Paso de comerme el tajo, ¿vale? Distinguir entre hipótesis, leyes y teorías, argumentar con espíritu crítico el grado de rigor científico de un artículo, buscaremos alguno, a ver si buscamos alguno que merezca la pena. Vale, pues sin más, vamos a empezar. Voy a compartir ahora con vosotros la pizarra y vamos a empezar haciendo pues un resumen muy rápido de lo que conocemos como método científico. Ya lo conocéis todos y estoy convencido de que seríais capaces todos de decirme a mí cuáles son las etapas del método científico. ¿Vale? Sabéis que la ciencia no avanza realmente, no avanza por ideas geniales o por ocurrencias o por inspiraciones que tenga un científico en un momento dado.
Detrás de los avances científicos hay mucho trabajo. Había un artista, Picasso, creo que sí que era Picasso, no me hagáis mucho caso, pero bueno, que decía que la creación es un 5% inspiración y un 95% transpiración. Es decir, que no sirve de nada tener una inspiración en un momento dado si no te pilla trabajando. Claro, tú te imagínate un pintor que de repente tiene una inspiración para hacer un cuadro, pero está con las manos en los bolsillos en vez de estar en su estudio delante de un lienzo. Pues esa inspiración probablemente se le vaya. Un músico que no está trabajando con su instrumento, pues probablemente esa inspiración se le vaya. Pues la ciencia funciona igual. La ciencia, bueno, puede haber inspiraciones en un momento dado, pero lo que hay es muchísimo trabajo detrás. Y trabajo que no es aleatorio, trabajo que es sistemático, que es metódico. Hay un método científico. ¿Sabéis quién fue el primero que trabajó con método, la ciencia? Por curiosidad. Pues un señor que se llamaba Galileo Galilei, al que le debemos, entre otras cosas, el cambiar el punto de vista de las teorías geocéntricas que decían que la Tierra era el centro del universo a teorías heliocéntricas, según las cuales el centro del universo es el Sol, no es la Tierra. Las distintas ramas de la ciencia se han desarrollado a lo largo de la historia dependiendo un poco de lo accesible que estaban los datos a las personas. Así, por ejemplo, la astronomía, ahora que hablo de Galileo, me viene a la cabeza, la astronomía es una rama de la ciencia que se desarrolló muy antiguo. O sea, los antiguos egipcios ya tenían conocimientos muy importantes de astronomía. ¿Por qué? Porque se observa con la simple vista. Tú a simple vista ves que el sol sale por el este, se pone por el oeste, que hay la luna, que la luna tiene fases, luna llena, luna nueva, cuarto creciente, cuarto menguante. Observas las estrellas, ves que las estrellas, el cielo, las estrellas son distintas según las estaciones del año. Ves el movimiento de las estrellas, identificas constelaciones y tal. Y eso no hace falta ningún conocimiento especial. Lo que hace falta sobre todo es curiosidad y constancia. Y por eso ya pues los antiguos egipcios ya tenían vastos conocimientos de astronomía. Hay pirámides que están alineadas según las estrellas del cinturón de Orión, no sé qué, no sé cuánto. Hay que saber mucha astronomía para hacer eso. Otras ramas, como por ejemplo la física, también se desarrolló, o partes de la física se desarrollaron muy temprano. Pensad, por ejemplo, ¿os imagináis que los romanos fueran capaces de construir el acueducto de Segovia sin saber nada de física? Difícil, ¿verdad? Que ya tenían conocimientos de física como para saber que el arco distribuye las cargas, los pesos hacia los pilares, etcétera, etcétera. Y construyeron cosas como el acueducto de Segovia sin ningún tipo de mortero, ni cemento, ni nada, nada. Son piedras, no más. ¿Vale? Y todavía está ahí después de miles de años. Es decir, conocían de física. Los árabes, por ejemplo, eran maestros en el manejo de la hidráulica. Los jardines de la Alhambra, que tienen unas fuentes, unas piscinas alucinantes, o sea, manejaban la hidráulica de una manera espectacular. La medicina también. ¿Vale? Pero no solo los árabes, también en Oriente Lejano, lo que pasa es que era menos conocido porque por aquel entonces no se conocía, pero también desarrollaron una medicina muy importante, unas matemáticas importantísimas. La pólvora, el descubrimiento de la pólvora, ¿no? Bien, luego llegó una época a lo largo de la historia en la que se sustituyó el conocimiento a través de la razón por la iluminación divina, que es la época medieval, la época en la que el conocimiento solo estaba al alcance de frailes, curas, es decir, del estamento eclesiástico, la iglesia fundamentalmente. Tenían un poder tremendo y decían que el conocimiento provenía de la iluminación divina. Esto lo sabemos porque nos lo ha dicho Dios. Claro, ahora oís eso y os suena a risa, claro, me ha dicho Dios, si Dios me ha dicho el teorema de Pitágoras, me ha dicho no sé qué, no tiene otra cosa que hacer, ¿verdad? Bien, pues eso duró muchos siglos, muchísimos siglos. Una época que desde el punto de vista de la ciencia fue totalmente oscura, la ciencia avanzó muy poco, por lo menos aquí en Occidente, en otros sitios avanzó más, pero aquí avanzó poquísimo, muy poco, ¿vale? Pero luego llegó un tiparraco como Galileo. Y después de mucho observar, se le ocurrió llevarle la contraria a la Iglesia. Dijo, no, señores, el centro del universo no es la Tierra, el centro del universo no es el hombre, el centro del universo es el Sol. Es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Bueno, que ello supuso, le metieron en la cárcel incluso, o sea, bueno, la acusaron de todo.
Pero Galileo nos aportó, y esto estamos hablando del siglo XVI, 1500 y pico, ojo, que ya han pasado tiempo. Galileo nos aportó algo, si cabe, más importante, y es que fue el primero que aplicó de forma sistemática el método científico. ¿Vale? De forma sistemática, un método. Como es un método, pues tiene etapas. Un método es algo que tú sigues A, B, C, una serie de pasos que están establecidos y que si tú lo sigues siempre, pues las probabilidades de tener resultados son mayores si no te dedicas a hacer cosas ahí y tal. ¿Cuáles son esas etapas del método científico? Bueno, se pueden escribir de muchas maneras, se pueden describir con más o menos detalles, muy detalladas, pero yo creo que es más fácil por lo menos tener una idea, o mejor tener una idea un poco global, un poco genérica. No he mirado ni lo que viene en vuestros libros sobre el método científico. Yo os voy a dar una serie de etapas para que las tengáis en consideración. La primera etapa del método científico, etapa número 1, es la observación o descubrimiento de un problema. Esto escribe bastante mal, perdón. Observación o yo creo que esto. A ver un segundo, voy a mirar a ver lo que viene en vuestro libro. Si viene algo en vuestro libro, no os preocupéis en apuntar. Si esta imagen os la voy a pasar. Magnitud de la investigación científica. A ver, ¿qué dice de la investigación científica? Poca cosa, ¿no? Aparición de una nueva enfermedad, intereses políticos y económicos, fuentes de información, tal. Desde la hipótesis hasta la ley o la teoría. Ah, mira, ¿vale? No, pues no viene mucho, viene poquita cosa, pero vale. Bien, entonces digo, descubrimiento de un problema. Problema. Y problema lo vamos a poner entre comillas. Vale, eso es una comilla, eso pretende ser otra comilla. Bueno, más o menos se ve razonablemente bien. Es que así desde casa lo que ven es esa pantalla. Lo que están viendo es esa pantalla. Vale. Bien, ¿qué es esto? Es decir, yo observo algo, un fenómeno, algo que ha ocurrido, descubro algo, pero no conozco su explicación. No sé cómo ocurre, no sé por qué ocurre. Por ejemplo, ayer por la tarde voy paseando por la calle, se pone a llover y de repente oigo un sonido que es un trueno. Retumba, oigo un sonido, pero no sé de dónde viene ese sonido, qué lo produce, por qué se produce ese sonido, por qué se produce cuando llueve, cuando está nublado, por qué cuando hace sol no lo he oído nunca. ¿Vale? Entonces, observo, detecto, descubro un problema. Y problema, entre comillas, porque no es un problema de física o química, no es un problema de matemáticas, es decir, es algo cuya aplicación desconozco. ¿Vale? Eso es un problema. Ese es el primer paso del método científico. Un artista, pues, escucha un trueno y dice, esto es sonido celestial, no sé cuánto, y se le ocurre una canción o un poema. Un científico escucha un trueno y se pregunta cómo se ha producido, por qué se ha producido, qué circunstancias se dan, cómo ocurre. ¿Vale? Esa es la diferencia entre un científico y una persona que no la ciencia le interesa para poco. Bien, segundo paso. Yo he descubierto un problema, he visto algo cuya explicación desconozco y entonces planteo una serie de hipótesis. Planteamiento de hipótesis. Sí, sí. Hipótesis. Se puede escribir mucho mejor, pero esto de escribir mirando ahí sin ver lo que estoy haciendo es dificilísimo.
Espero aprender con el tiempo. Porque, madre mía, hipótesis. ¿Vale? Una hipótesis es una posible explicación al fenómeno que yo he observado, al problema que me he encontrado. Escucho un trueno, digo, hipótesis, son los dioses del Olimpo que están cabreados y chillan. Esa es una hipótesis. Segunda hipótesis, esto se produce porque han chocado dos nubes entre sí. Otra hipótesis. Tercera hipótesis, las nubes, cuando hace mucho aire, las nubes de tormenta se frotan entre sí, eso produce que se generen cargas eléctricas y la diferencia de potencial entre la nube y la superficie de la Tierra hace que salte una chispa eléctrica, que la he visto, es un rayo, y ese rayo, cuando avanza a través de las distintas capas de la atmósfera, provoca cambios de presión que yo percibo, porque se genera una onda de presión, y eso yo lo percibo como un sonido. Esa es la tercera hipótesis. ¿Vale? Entonces, detecto un problema, observo un problema, un fenómeno cuya explicación desconozco, planteo una hipótesis, 1, 2, 3, 4, 5, 18, las que se me ocurran. Aquí, a la hora de plantear las hipótesis, hombre, normalmente no dices, tiras así, tiras la moneda a voleo, a ver qué se me ocurre, ¿no? Lo que haces es un trabajo de investigación. Buscas en fuentes, revistas científicas, bibliografía, en Internet, ojo con Internet, cuidadito con Internet, que hay cantidad de información errónea en Internet, ¿vale? Buscas información, buscas si alguien ha trabajado ya sobre ese tema, si alguien ha descubierto ya algo sobre ese tema. A lo mejor resulta que yo estoy intentando descubrir la cuadratura del círculo y hay alguien que ya lo ha descubierto, entonces ya me ahorro todo lo demás, pues ya está, ¿para qué me voy a dedicar a eso? ¿No? Pero bueno, normalmente busco información y al final planteo una serie de hipótesis, posibles explicaciones a ese fenómeno que yo he observado y cuya explicación, cuyo funcionamiento desconozco. Ese sería el segundo paso, planteamiento de hipótesis. Tercer paso. Vale, pues yo he planteado una serie de hipótesis y ahora tengo que comprobar si son ciertas o no. ¿Cómo compruebo si una hipótesis es cierta o no es cierta? Pues lo que tengo que hacer es experimentar. Entonces, lo que hago es experimentar. Experimentar. Hago experimentos. Lo de experimentar si son los dioses del Olimpo que se han cabreado se me antoja difícil, la verdad. Pero, por ejemplo, experimentar si son dos nubes que han chocado, pues puedo yo que sé en el laboratorio con dos teteras generar una nube de vapor, una tetera en un sitio con otra tetera en otro y cuando ya tenga dos nubes de vapor las pongo en contacto a ver si al juntarse con un micrófono súper sensible oigo algo, tal, no sé qué. Puedo hacer eso, o puedo coger con una bobina, generar una corriente eléctrica importante, una carga importante para provocar descargas eléctricas como los rayos, a ver si suena, a ver si no, a ver si tal. Es decir, hago una serie de experimentos. O quiero comprobar, por ejemplo, la ley de Hooke, que ya es una ley. Pero bueno, ¿cómo se comporta un muelle con diferentes masas? Pues cojo el muelle, lo mido, cojo distintas masas, voy colocando diferentes masas, voy midiendo la longitud del muelle, etcétera, etcétera, etcétera. O quiero saber cómo afecta la altura, la velocidad con la que llega un objeto al suelo. Bueno, lo lanzo desde distintas alturas, tal. Es decir, hago una serie de experimentos, que evidentemente no son aleatorios, son experimentos que están dirigidos, que están perfectamente diseñados para intentar corroborar o rebatir las hipótesis que yo he planteado. ¿Vale? Bien, como consecuencia o como resultado de esos experimentos, yo obtengo datos. Obtengo un montón de datos. Una impresora en el laboratorio que está escupiendo hojas llenas de números. Llenas de números. Un montonazo de datos. Claro, esos datos por sí solos no me van para nada. Me sirven de muy poco. Lo primero que tengo que hacer, lo normal, lo primero es ordenar esos datos. Muy habitual, muy común, ordenar esos datos en forma de tablas. Es decir, por ejemplo, hago una tabla en la que hago así y digo, bueno, pues aquí voy a poner masa. Y aquí voy a poner longitud de un muelle. Entonces, resulta que cuando el muelle yo no le pongo ninguna masa, la masa es de 0 gramos, el muelle mide 10
centímetros. Cuando le pongo al muelle una masa de 10 gramos, el muelle mide 15 centímetros. Cuando le pongo una masa de... Los doses no sé por qué me salen tan mal. 20 gramos, el muelle mide 20 centímetros. Y yo aquí puedo seguir todo lo que quiera. Depende de la cantidad de experimentos que yo haya hecho. Tal. Puedo tener una tabla como esta, donde tengo 2 variables. Puedo tener una tabla de 5, 6, 7, 8, 18 variables. Es decir, hago un experimento y me dedico a recoger datos. Estoy haciendo un experimento en el laboratorio de química y cojo temperatura, concentración, pH, no sé qué, no sé cuánto, y una tabla donde voy haciendo todo. Estoy haciendo un experimento de física y cojo presión, masa, temperatura ambiente, humedad, no sé cuánto, un montón de datos, ¿vale? Claro, esos datos, lo primero que hago es los ordeno. Me los coloco, por ejemplo, en una tabla como esta y los tengo ordenaditos. Pero claro, por sí solos tampoco me dicen mucho. ¿Qué es lo que tengo que hacer con esos datos? Con esos datos los tengo que analizar. Tengo que hacer un análisis. Me falta una S. Un análisis de esos datos. Para intentar a partir de ahí obtener conclusiones, etcétera, etcétera, etcétera. Herramientas de análisis de datos hay muchas. Muchísimas herramientas de análisis de datos. Tengo herramientas estadísticas, puedo calcular medias, modas, tendencias, varianzas, yo que sé, un montonazo de cosas. Pero hay una herramienta muy potente, muy fácil, muy útil, muy sencilla, que es representar gráficamente los datos. Entonces yo puedo coger y decir, venga, voy a hacerme una representación. Voy a poner aquí, traca. Tengo 2 variables. ¿Variables? ¿Por qué se llaman variables? Porque pueden tomar distintos valores, ¿vale? Puede variar su valor, por eso se llaman variables, ¿vale? Tengo 2 variables y voy a ver la relación que existe entre ellas. Tengo la variable A, voy a poner aquí, tengo aquí la variable A y aquí tengo la variable B. Variable B, ¿vale? Entonces yo tengo una tabla como esta que hemos visto. Aquí. Tengo una tabla como esta que hemos visto donde tengo variables, conjuntos de datos de variables. Y los cojo de 2 en 2. Y ya me voy a mi representación gráfica y represento esos datos. Vale, de esas 2 variables hay una que se llama la variable dependiente y otra se llama la variable independiente. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Por ejemplo, en el ejemplo que os he puesto del muelle. Yo mido la longitud del muelle y pongo unas masas. ¿Cuál pensáis vosotros que es la variable dependiente? El muelle no es una variable. La longitud del muelle. Ahí solo hay 2 posibilidades, o el muelle o la masa. Vale. La variable independiente es aquella cuyo valor yo ya conozco de antemano. Por ejemplo, en este caso, la masa es independiente, no dependiente. ¿Por qué? Porque soy yo el que ha elegido poner una masa de 10 gramos, luego una de 20, luego una de 30. Es decir, lo he elegido yo. No lo he obtenido como resultado de un experimento, ¿vale? Esa variable es independiente. En matemáticas, cuando hacéis representaciones de este tipo, aquí abajo, aquí ponéis el eje X, ¿verdad? El eje X o el eje de abscisas. Aquí arriba, el eje Y o el eje de ordenadas. Y las funciones, ¿cómo las representáis? Y es igual a no sé cuántos, 2x más 3, no sé cuántos. Y a lo que dais valores es a la X, ¿a que sí? Y calculáis la Y. Entonces, la X es la variable independiente, la Y es la variable dependiente. Bueno, pues aquí ocurre lo mismo en física. Física, química, esto vale para física, para química, para todo. La variable cuyo valor establezco yo de antemano es la variable independiente. Y entonces la coloco en el eje de abscisas. Aquí coloco la variable independiente. Uy, madre mía. Independiente. La variable dependiente es aquella cuyo valor obtengo yo como resultado del experimento
y la coloco en el eje de ordenadas. Aquí va la variable dependiente. ¿Vale? En este caso, aquí abajo irían las masas y aquí iría la longitud del muelle. Si yo represento ahora los pares de valores, en este caso voy a obtener algo parecido a esto. Un valor que va a estar ahí, otro ahí, otro ahí, otro ahí, otro ahí, otro ahí. Es decir, lo que voy a ver es esto. Si ya hago simplemente un análisis visual así previo, sin darle muchas vueltas, veo claramente esto, ¿verdad? Existe una correlación lineal entre las dos variables y además es una proporcionalidad directa con una constante de proporcionalidad positiva. Cuanto mayor es la masa, mayor es la longitud del muelle. O sea, es una perogrullada, ¿verdad? Pero bueno, esto es una de las posibilidades que me puedo encontrar. Luego, a partir de la gráfica, puedo deducir la expresión matemática que me vincula a las dos variables. ¿Vale? Puede ocurrir también que yo esté estudiando dos variables y me encuentre, pues, algo parecido a esto. Muchos puntos así, muchos datos. Cada punto representa un par de datos. Vale, si os fijáis, aquí ahora los datos más o menos se agrupan de esta manera. Parece que existe cierta correlación entre las dos variables, además correlación de tipo positivo, es decir, cuanto más grande es una, más grande la otra. Sin embargo, esa correlación no es muy fuerte, porque los datos están muy dispersos. Bueno, puede ocurrir que efectivamente no exista una correlación muy fuerte entre esas dos variables, puede ocurrir que yo haya metido la pata en el laboratorio y me salga así. ¿Vale? Pueden ser esas dos cosas. ¿Vale? Es otra posibilidad que me puedo encontrar. Ahora tengo que deshacer. Mira, puede ocurrir que me encuentre con una situación parecida a esta. Vamos a poner alguno así un poquito más suelto. ¿Vale? Una buena correlación, los puntos se agrupan bastante alrededor de lo que sería una recta que en este caso sería así, bueno, más cerca de los puntos, ¿vale? Pero yo estoy viendo que existe una correlación fuerte entre esas dos variables y que además son directamente proporcionales, pero con una constante de proporcionalidad negativa, ¿vale? Puede ocurrir otras muchas cosas. Puede ocurrir que yo observe, imaginaos que ahora observo y me encuentro esto. Bueno, están en rojo, pero me da igual. Me encuentro esto. ¿Qué pensarías? ¿Existe correlación entre esas dos variables? Ninguna. Es decir, yo imaginaos que estoy haciendo un experimento para ver si la velocidad de una reacción depende de la presión atmosférica. El resto de las variables las dejo fijas. Las dejo fija la variable. Eso es lo que se llama la variable controlada. Dejo fija la temperatura, dejo fija, por ejemplo, la concentración, dejo fijo el pH del medio, tal. Todo eso lo dejo fijo y repito el experimento a diferentes presiones ambientes. Y lo que obtengo son resultados que me están diciendo que la velocidad de reacción no depende de la presión. O por lo menos la correlación, desde luego, es bastante mala. ¿Vale? Me puedo encontrar resultados de otro tipo, otros tipos de correlaciones, como por ejemplo, muy típica también, la proporcionalidad inversa. Proporcionalidad inversa es una gráfica de esta manera. ¿Vale? Que es, por ejemplo, la gráfica presión-volumen. ¿Vale? Es proporcionalidad inversa. Una proporcionalidad directa con proporcionalidad positiva es una recta. ¿Vale? Cuando yo tengo dos variables que son inversamente proporcionales, el producto de las dos variables permanece constante. Por ejemplo, en el caso de los gases, presión por volumen es constante. ¿Y esto por qué permanece constante? Porque si esta aumenta, esta disminuye. Entonces, el producto permanece constante. Imaginaos que esta vale 2 y esta vale 4. El producto vale 8. Si esta ahora, en vez de valer 2, vale 4, aumenta, esta tiene que disminuir hasta 2. Pero el producto sigue valiendo 8. ¿Vale? Eso ocurre, por ejemplo, con la ley de Boyle-Mariotte.
Presión por V es igual a constante. Esta es una gráfica de proporcionalidad directa. Entonces, si se trata de variables que guardan una relación de proporcionalidad directa, entonces lo que ocurre es que el cociente entre ambas permanece constante. Eso ocurre, por ejemplo, con presión-temperatura o volumen-temperatura en el caso de los gases. La ley de Gay-Lussac y la ley de Charles. ¿Vale? Esto, fijaros, es una herramienta gráfica. Yo tengo datos, los coloco en una gráfica. La Excel, por ejemplo, una hoja de cálculo me hace las gráficas él solo. Y yo simplemente, de forma visual, ya entiendo el tipo de relación que existe entre esas variables. ¿Vale? Entonces, todo esto es lo que se llama análisis de datos. Es decir, yo he cogido, he hecho mi experimento, bueno, he observado un fenómeno, he planteado una serie de hipótesis de posibles explicaciones a ese fenómeno, me dedico a hacer experimentos, recojo un montón de datos y analizo esos datos. De ese análisis de datos, ¿qué es lo que hago? Obtengo mis conclusiones, que ya es el último apartado del método científico, muy resumidito, pero yo creo que bastante claro, ¿no? Bastante simplificado, pero igual de útil que si fuera con 20 pasos, pero me da igual. Cuarto paso, conclusiones. Tengo que obtener conclusiones. Si no obtengo conclusiones, mal asunto. Cuarto paso, lo vamos a poner aquí, conclusiones. Vale. Analizo todos mis datos, analizo los experimentos que he hecho y llego a unas conclusiones. En muchos de los casos, sobre todo en ciencias como la física, la química, en ciencias de la salud, en biología, en medicina y tal, no es tan sencillo porque no se obtienen conclusiones de este tipo, pero para nosotros, para física y para química, lo ideal, la situación ideal, la situación perfecta es que, por ejemplo, esa relación entre esas dos variables o entre 2, 3, 4 variables, seamos capaces de expresarla en forma de una fórmula matemática. Por ejemplo, en el caso de que hemos puesto de la longitud del muelle y la masa tal, decir que fuerza es igual a K por incremento de L, que es la ley de Hooke. Si yo, del análisis de datos, de la explicación de la hipótesis de tal, del problema, una de las hipótesis es esta relación tal, y lo corroboro mediante la experimentación, y eso lo que hago es conseguir expresarlo de una fórmula matemática, entonces lo que estoy haciendo es ni más ni menos que obtener una ley. Una ley. Esta es la ley de Hooke. La ley o el principio de acción-reacción. La ley de conservación de la masa. La ley de las proporciones definidas. La ley de gravitación universal. La ley de Coulomb. La ley de Ohm. Es decir, leyes. ¿Vale? Que son, en definitiva, fórmulas que me permiten relacionar unas variables físicas con otras, físicas o químicas. La ley de acción de masas se utiliza en química, por ejemplo. La ley de conservación de la masa, la ley de las proporciones definidas, la ley de las proporciones, todas estas son leyes químicas, son leyes fundamentales de la química. Las leyes de los gases, ley de Boyle-Mariotte, ley de Gay-Lussac, la ley de Charles, ¿vale? Todo eso son leyes, ¿vale? Que se puede explicar o se puede resumir en una fórmula matemática. Eso es una ley. Ahora, puede ocurrir que un científico, 2, 3, 18 científicos a nivel mundial estén trabajando en distintos aspectos de un mismo fenómeno. Por ejemplo, la electricidad. Y entonces, pues llega un tiparraco y descubre, después de hacer muchos experimentos, la ley de Coulomb. La ley de Coulomb que dice que la fuerza entre dos cargas es igual a K por el producto de las cargas, Q1, Q2, dividido por el cuadrado de la distancia que las separa. Muy simplificada, en forma escalar y tal. Esto es una ley de Coulomb, que explica un aspecto de un fenómeno relacionado con las cargas eléctricas. Pero luego también tengo cargas eléctricas en movimiento y lo que tengo es la ley de Ohm, que dice que V es igual a I por R.
Diferencia potencial entre dos puntos en un circuito es igual a intensidad o resistencia. Pero luego puedo tener, por ejemplo, el teorema de Gauss o la ley de Gauss, que dice que el flujo a través de una superficie tal no sé cuántos de campo eléctrico es igual a la carga encerrada partido por epsilon sub 0. Esa fórmula la veréis en segundo bachillerato. Ahora no os preocupéis. Pero fijaos, yo lo que tengo aquí es un conjunto de leyes y todas ellas, a ver dónde están, todas estas leyes que tengo aquí, todas estas leyes tratan distintos aspectos o distintos detallitos de un mismo fenómeno común, que en este caso sería, por ejemplo, los fenómenos electromagnéticos. Bueno, pues a un conjunto de leyes que todas ellas explican de una forma razonable un determinado fenómeno, se lo llama teoría. La teoría de la relatividad, la teoría de campos, la teoría de gravitación universal, ¿vale? A eso se llama teoría, ¿vale? Bien, pues los que estáis en casa, en este momento, no sé, imagino que habréis oído que ha sonado el timbre. Y como suena el timbre, en este momento dejamos de presentar y nos vemos el próximo día de forma presencial. Mañana ya me contaréis qué tal se ha visto, qué tal no se ha visto, si no me habéis podido oír bien, no me habéis podido oír bien y ya veremos. Vale, pues venga, hasta luego a todos. Adiós. Adiós. Adiós.